Buen día, chicas y chicos, les habla Pablo Sesto, su profesor de física, y bueno, les quería comentar que llegamos a la actividad número 3. Esta actividad número 3 la tienen que entregar por mail, como vienen haciendo hasta ahora, en la fecha 11 de mayo. ¿Sí? Como siempre saben, si tienen alguna dificultad me pueden enviar un mail. Si ven que están complicados con la fecha, me escriben, ¿sí? Mantengámonos comunicados. Esta actividad es solo para segundo B, turno tarde. Bien, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Veamos, tenemos que ver qué es un vector. Este es un tema que en la última actividad, en la actividad 2, en la última página yo algo había adelantado. No fue evaluado, pero sirve de referencia si quieren ir leyéndolo. Vamos a ver sistemas de fuerzas colineales, qué son y cómo se trabajan, sistemas de fuerzas paralelas, sistemas de fuerzas concurrentes y descomposición de fuerza. Bien, avancemos. ¿Qué era un vector? ¿Por qué pregunto qué era? Porque lo que les acabo de decir, en la actividad número 2, en la última hoja, ya algo habíamos trabajado. ¿Qué es? Vamos a leer un poco lo que dice acá. Para nosotros es la forma de representar una magnitud vectorial, que a diferencia de las magnitudes escalares, son aquellas que pueden quedar totalmente definidas con un módulo, una dirección y un sentido. Por ejemplo, es el caso de la fuerza, de la velocidad o el desplazamiento. En estas magnitudes es necesario especificar hacia dónde se dirigen, ¿sí? Y dónde se encuentran aplicadas. ¿Qué es la diferencia con las escalares? Por ejemplo, si yo a ustedes les preguntara qué distancia hay entre sus casas y la escuela, ustedes me dirían 1000 metros, 1 kilómetro, 1 kilómetro y medio, pero la distancia entre sus casas y la escuela alcanza con decir una sola magnitud, es decir, alcanza, se definen por un solo valor. En cambio, si yo les dijera cuáles son las fuerzas aplicadas a un cuerpo, es decir, si alguien está empujando algo, lo está empujando con una determinada cantidad de fuerza, pero también es necesario hacer explícito hacia dónde lo está empujando. Cuando una magnitud, por ejemplo una fuerza, es necesario decir algo más, aparte de cuánto, estamos hablando de magnitudes vectoriales. ¿Y cómo se representan? Se representan con un vector, que gráficamente, como ven acá, es como una flecha, ¿sí? Que tiene una serie de partes que vamos a prestar atención. Primero, tiene esta zona que la vamos a llamar origen o punto de aplicación, que sería el lugar donde está haciendo contacto la fuerza, el lugar donde estoy empujando, ¿sí? Donde estoy, por ejemplo, si estoy empujando una caja, sería el lugar donde mi mano está empujando la caja. Luego tiene un módulo, y esto es muy importante. El módulo va de un extremo al otro del vector, y tiene una longitud ese módulo. Cuanto más largo sea ese módulo, me da una idea de que más grande es esa fuerza. Es decir, es una especie de cantidad de fuerza. Es decir, la intensidad de la magnitud de lo que estoy empujando. Si tengo una fuerza de 10 newton y una de 20 newton, el módulo del vector de la fuerza de 20 newton será más largo. Luego tiene la dirección, que es esta línea punteada que ven acá que atraviesa todo el vector. Esta dirección es como si fuera la línea de acción por la que va a circular el objeto a la que estoy aplicando la fuerza en caso de moverse. Y tiene un sentido. El sentido está dado por la punta de la flecha. Y ese sentido indica hacia dónde. Podría tener su punta indicando el sentido en este extremo y la flecha o la fuerza estaría dirigiéndose hacia abajo. Entonces acá están definidos. El módulo, como lo que decíamos recién, habla de la intensidad de la magnitud. La dirección es la recta por la que se circula o por la que se aplica esa fuerza, y un sentido que está dado por el extremo. Entonces, para resumir esta idea el vector es una herramienta que nos permite graficar una magnitud vectorial porque nos permite hacer explícito no solo la cantidad que vendría a ser el módulo, sino también el origen, o sea, dónde está aplicado, la dirección y el sentido de una magnitud. Pasemos a la próxima.
¿Dónde se representa un vector? Bien, esto es importante. Nosotros, si graficamos un vector, en este caso es el vector R, y lo graficamos solo sobre una hoja en blanco, es difícil determinar dónde está. Es como si estuviera perdido, no sabemos si tiene un ángulo, no sabemos qué relación hay entre su longitud y la fuerza que está representada. Entonces siempre lo representamos en un eje cartesiano, ¿sí? Y eso nos permite saber con qué ángulo está formado con el objeto que empuja, y también nos permite de alguna forma poner una escala, ¿sí?, sobre los dos ejes para saber de qué intensidad estamos hablando. Acá hay algo que por el momento no vamos a utilizar, pero es importante que tengamos en cuenta. Hay dos formas de escribirlo al vector, ¿sí? Yo lo puedo graficar, pero también lo puedo mencionar de la siguiente manera. El vector se puede expresar de forma rectangular. ¿Qué es expresarlo en forma rectangular? Es esto. Es decir, qué valor le corresponde en X y qué valor le corresponde en Y al extremo de la flecha. Donde nosotros indicábamos que estaba el sentido, ¿sí? Si yo proyecto hacia el eje X y proyecto hacia el eje Y, y el valor que indique cada uno de estos, me va a permitir poner el valor en X y el valor en Y, dando cuenta de este único vector. Esa es una forma. La otra forma sería la forma polar. La forma polar se expresa como se indica acá arriba. La forma polar lo que voy a indicar es, fíjense que entre paréntesis está R, quiere decir voy a indicar la intensidad del vector y el ángulo que forma con el eje X. Es decir, estas son dos formas de escribir a un mismo vector. Una toma en cuenta, la forma polar toma en cuenta la intensidad del módulo y el ángulo que forma con X. La otra la forma rectangular, toma en cuenta las dos proyecciones que yo puedo hacer desde el extremo del vector hacia X y hacia Y. Bien, avanzamos a la próxima. Bien, en este caso vamos a hablar de vectores colineales y la resolución de sistemas de vectores. Vamos a ver qué son primeros colineales. Dice, son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Tenemos al vector A, vector B y vector C. ¿Qué tienen en común? La línea punteada de fondo es una misma línea de acción. Si están sobre la misma línea de acción, son colineales. Si hubiera uno apuntando hacia arriba, hacia abajo o en algún ángulo, ese vector ya no es colineal con los otros. Estos tres son colineales entre sí. Y otro tema, ¿qué es esto de resolver un sistema de vectores? Resolver un sistema de vectores, dicho muy sencillamente, es hallar una fuerza que ejerza o que produzca el mismo efecto que, por ejemplo, estas tres juntas. Imagínense que estas tres fuerzas están aplicadas sobre una mesa y generan un efecto. O se mueve la mesa, o se abolla la mesa, o se rompe la mesa, pero las tres actúan sobre la misma mesa. Son tres personas diferentes. Si yo les preguntara, ¿cómo tendría que hacer una sola persona para producir lo mismo? Es decir, encontrar una sola fuerza que genere lo mismo. Eso implica resolver el sistema de vectores, es hallar una sola fuerza que genere lo mismo. ¿Cómo sería? A ver, acá tenemos un ejemplo. Tengo el vector A que apunta hacia la derecha, vector B hacia la izquierda, vector C hacia la izquierda, vector D hacia la derecha. Acá nos dan los valores. Dice, sabiendo que A tiene un módulo de 4. Es decir, A tiene un módulo de 4. B vale 3. C vale 3 y D vale 1. Fíjese que D es más chiquito. Quizás no está a escala, pero es más pequeño que C y que B. Y acá A podría haber sido un poquito más grande para representar ese 4. Acá no hay unidades porque estamos hablando en términos genéricos. Podrían ser Newton y hablar de que estos son fuerzas. Tengo los datos. Ahora, si todo esto estuviera aplicado a un solo cuerpo, va a generar un efecto. ¿Cómo hago para hallar una fuerza que haga lo mismo que estas cuatro juntas? Bien, ¿cómo se resuelve?
de la siguiente manera. Si el sentido de las fuerzas implicadas es hacia la derecha, como D y como A, las vamos a considerar positivas. Y si el sentido es hacia la izquierda, como B y C, las vamos a considerar negativas. Entonces lo único que voy a tener que hacer en este caso de las colineales es operar entre ellas con el signo correspondiente. Dijimos que 4 va hacia la derecha es positiva. Saben que siempre un número, si no tiene un signo positivo o negativo adelante, es positivo. Luego le sigue B, que es negativa porque va hacia la izquierda, lo resto. Luego sigue C, que es negativa, va hacia la izquierda, lo resto. Y luego sigue D, que es positiva, va hacia la derecha, la sumo. Por lo tanto me queda 4 menos 3 más 1. La resultante, que es el resultado del sistema de vectores, me queda menos 1. ¿Qué quiere decir que sea menos 1? Lo que dice acá. Si el signo negativo me indica hacia dónde va dirigido, lo que hablábamos recién. Si da negativo es porque la fuerza que equivale a estas 4 es una fuerza de ¿cuánto? De menos 1. En realidad tiene un módulo 1 apuntando hacia la izquierda. Por eso tiene el signo negativo, apuntado hacia la izquierda. Recordemos, al resultado de un sistema de vectores lo llamamos resultante, lo que acabamos de calcular, menos 1. Bien, y hay otro concepto que vamos a incorporar, que es el de equilibrante. ¿Qué es la equilibrante? Lo siguiente. Imagínense que vamos a repasar un poquito. Tengo estos 4 vectores, son 4 fuerzas aplicadas a una mesa. Voy a resolverlo haciendo ¿qué? Hallando una sola fuerza que genere el mismo efecto. Bien, sé que una vale 4, otra vale 3, otra vale 3 y otra vale 1. Opero entre ellas, hago la cuenta teniendo en cuenta a la derecha positivo, a la izquierda negativo. Una vez que hallo ese menos 1, sé que es una fuerza que tiene de 1 como módulo y que apunta hacia la izquierda. Bien, si yo quisiera como de alguna forma aplicar una fuerza que haga que la fuerza principal, esta resultante que acabo de calcular, la neutralice. Como si alguien estuviera empujando una mesa y nosotros lo queremos frenar para que no la mueva más. O sea, una fuerza que cancele a la otra fuerza, esa fuerza se llama equilibrante. Es decir, resultante y el equilibrante para nosotros ahora va a tener el mismo valor, pero ¿qué va a pasar? Si yo quiero cancelar una fuerza que empuja hacia la izquierda, mi fuerza equilibrante tendrá que ser igual hacia la derecha para poder cancelarla. Bien, acá les dejo un video explicativo que es completamente optativo, ¿sí? Les anticipo que es extenso, pero les puede llegar a aclarar algunas dudas. Si alguno dispone de tiempo, es bastante didáctico, es bastante entretenido, pero es extenso y puede ir aclarando algunas dudas. Igualmente, siempre sepan que me pueden escribir por mail cualquier consulta que tengan. Bien, vamos a ver vectores paralelos y la resolución de sistema de vectores. ¿Qué son vectores paralelos? Son aquellos en los que los puntos de aplicación se encuentran en una misma recta. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una sola recta y el punto de aplicación de F1 y F2 se encuentran en una misma recta. A diferencia de las colineales que los módulos incluso se encontraban sobre una misma recta. ¿Cómo se resuelve? Es decir, ¿cómo hay una fuerza que genere el mismo efecto sobre un cuerpo que estas dos juntas? Pueden imaginarse una barra de gimnasio, esas que están colgadas en un techo, y dos cuerpos colgando. Yo quiero generar con una sola fuerza el mismo efecto. Bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a trasladar el módulo de F1 al punto de aplicación de F2 y va a quedar como F1'. Fíjense que tiene la misma extensión, F1 y F1', son iguales. Lo traslado F1, la más extensa, la de módulo más largo, traslado al punto de aplicación
de F2. Siguiente paso, voy a trasladar el módulo de F2 al mismo punto de aplicación que F1, pero en este caso en sentido opuesto, hacia arriba. ¿Sí? La más pequeña, el módulo más pequeño lo traslado al punto de aplicación de F1, pero hacia arriba. Lo que me resta, voy a unir el extremo de F1' con el extremo de F2'. Esa recta única que atraviesa esos dos extremos, en algún momento se va a cruzar con la recta de aplicación de ambas fuerzas. Ese punto de intersección es el punto de aplicación de la fuerza resultante. Bien, ya sabemos dónde se va a aplicar la fuerza resultante. Fíjense, y esto va a pasar siempre, que siempre va a estar más cerca de la fuerza más grande, está más cerca de F1. Eso va a pasar siempre. Si las dos fuerzas fueran iguales, probablemente estarían más cercano al centro. Bien, la fuerza resultante, como ambas tienen el mismo sentido hacia abajo, vamos a sumarlas. En este caso lo resolvemos de forma analítica. Sumo F1, que vale 6 Newton, y F1 vale 6 Newton y F2 vale 2 Newton. La suma de ellos me da 8 Newton, que será el módulo de la fuerza resultante. Bien. Bien. Ahora existe otro caso que se puede presentar, es en el caso de que la fuerza 1, que está acá, y la fuerza 2, que está acá, estén en sentido opuesto, son las que tienen línea completa. Esta es la línea de aplicación de la fuerza. Este es F2 hacia abajo, F1 hacia arriba. Acá está F1 hacia arriba. ¿Cómo se procede en ese caso? Fíjese que F1 se traslada hasta el punto de aplicación de F2 y se llama F1'. Y de la misma manera, F2 se traslada hacia el lado de F1 dando la vuelta. Cruzo los dos extremos de las dos fuerzas primas que acabo de generar y me va a dar el punto de aplicación de la fuerza resultante. La diferencia ahora es que en lugar de sumar, voy a restar ambas fuerzas, por eso van a ver que el módulo de fuerza resultante es más chico que el de fuerza 1, porque le estoy restando F2. Bien, sigamos. Bien, seguimos en vectores paralelos, pero ahora llegamos a la resolución analítica, y acá es donde necesitamos prestar más atención porque es un poco más complejo. Este es un caso para analizar igual que el anterior. Tengo una sola recta de acción donde están aplicadas las dos fuerzas. Fuerza 2, fuerza 1. Fuerza 1, 6 Newton. Fuerza 2, 2 Newton. Y acá hay una D igual a 1 metro. ¿Qué será esto? Bien, es la distancia que separa este punto de aplicación, el de F1, con este punto de aplicación F2. Entre ellas hay 1 metro. ¿De acuerdo? Bien. El módulo de la resultante, o sea, qué intensidad va a tener la fuerza que resulte de ambas, se calcula igual que en la forma anterior. La fuerza resultante es F1 más F2. Es decir, 6 Newton más 2 Newton, ya sé que es 8 Newton la fuerza resultante. Pero lo complejo acá es cómo se halla el punto de aplicación de forma analítica. Lo que antes hacíamos trasladando las fuerzas y trazando líneas, vamos a hacerlo de forma analítica, no gráfica. Para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 1. Vamos a llamar D a la distancia entre los puntos de aplicación de la fuerza, lo que acabamos de ver. D, 1 metro, es la distancia entre las fuerzas de aplicación, los puntos de aplicación. D1, que acá no figura porque todavía no sabemos qué será D1, D1 la vamos a llamar la distancia entre la fuerza 1 y el lugar donde se encuentre la resultante. Es decir, síganme con el cursor, imaginemos que la resultante va a estar entre estos dos puntos. ¿Sí? Recuerden que si son de igual sentido las fuerzas paralelas,
la resultante va a estar entre las fuerzas. ¿Sí? Una resultante tiene que estar entre acá y acá, no puede estar por afuera. Cuando son opuestos los sentidos, o sea, si F2 fuera hacia arriba, la resultante sí o sí está hacia afuera y siempre del lado de la más grande. Pero volvamos a nuestro caso. Decíamos que D1 será la distancia que haya entre este punto de aplicación de la fuerza 1 y el lugar donde se encuentre la fuerza resultante. Y D2 será la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza 2 y el lugar donde se encuentre la resultante. Bien, hasta ahí está claro que es D, D1 y D2. Bien, acá vamos a incorporar una relación de Stevin, que es como si, tómenlo como una regla general, que dice lo siguiente, que la fuerza 1, el valor de la fuerza 1, en este caso 6 newton, multiplicado por D1, que era la distancia que lo separa de la resultante, tiene que ser igual a la fuerza 2, al valor de la fuerza 2, por la distancia que la separa de donde esté aplicada la resultante. Bien, esto es una relación, una regla general que se va a cumplir en la resolución. Y otra cosa que vamos a deducir que es muy importante es lo siguiente. Si D1 es la distancia entre el punto de aplicación de F1 y la resultante, que supongamos que va a estar por acá, y D2 es la distancia entre el punto de aplicación de la resultante y la fuerza 2, quiere decir que si yo sumo D2 y sumo D1, me va a dar D, que es la distancia total. Entonces yo sé que D1 más D2 es igual a D. Bien. Y ahora vamos a plantear cómo se resuelve. Partimos de la relación de Stevin. Me decía que F1 por D1. Bien, F1 lo tengo el dato, sí, 6 newton. D1 tengo el dato, no. Entonces dejo planteado 6 newton por D1. Esto me dice que es igual a F2 por D2. ¿Sé cuánto vale F2? Sí, 2 newton. D2 no sé cuánto vale, lo dejo planteado ahí. Bien, acá tengo un problema. Tengo dos incógnitas. Y eso está medio difícil por ahora para resolverlo. Entonces voy a venir a esta deducción que hicimos acá y voy a encontrarle la vuelta a ver si nos puede ayudar. Si yo sé que D1 más D2 es igual a D, despejando, ¿sí? Pasando este D2, restando hacia acá, D1 me queda que es igual a D menos D2. Ya sabemos que esto de pasar, o lo vamos a ir aprendiendo, no es tan así, pero por ahora nos vamos a conformar con decirlo de esa manera, ¿sí? Este D2 que está sumando pasa operando como negativo al otro lado de la igualdad. Me queda que D1 es igual a D menos D2. D1 es igual a D menos D2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sigamos la flecha. Donde decía D1, como yo ya sé que es igual a D menos D2, lo voy a reemplazar. En vez de escribir D1, voy a escribir D menos D2. ¿Qué gano con esto? Que me quedo con una sola incógnita, porque ya no tengo D1 como incógnita, sino que voy a tener D2. ¿Por qué? Porque D ya la sé, y D2 es la única incógnita que queda en la ecuación. Entonces, me queda 6 newton de igual manera, donde decía D1 quedó D menos D2, que es la igualdad que encontré, es igual a 2 newton, esto está igual, por D2. Bien, ¿qué hago con este primer término, con este lado de la igualdad? Distribuyo 6 newton por D menos 6 newton por D2. Y del otro lado de la igualdad queda igual. Después, ¿qué voy a hacer? Acá hay un término que dice 6 newton por D2. Se puede operar con el que tengo del otro lado de la igualdad, que es 2 newton por D2. Entonces lo voy a pasar. ¿Cómo lo paso? Si es todo este término. Acuérdense que los signos positivo y negativo son los que determinan los términos. Si todo este término está restando, lo voy a pasar acá sumando. Entonces me queda 2 newton de 2, que era lo que ya estaba, y le sumo el 6 newton de 2. Eso hace 8 newton de 2
es igual a 6 newton por D. ¿Qué me queda? Yo quiero averiguar D2 nada más. Entonces, para que quede solo, este 8 newton, ¿cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo 6 newton sobre 8 newton por D es igual a D2. Acuérdense que este 8 newton no es que pasa dividiendo, pero momentáneamente lo vamos a considerar así. Si resuelvo, si aplico los valores a esto, me da que D2 es 0,75 metros. ¿Sí? Menos de un metro. 0,75 metros. O sea, ya hallé una distancia. Y si hallé esta distancia, ¿qué puedo hacer? Puedo volver acá con este valor. Síganme en la flecha, vuelvo acá. ¿Cómo averiguo D1? Y D ya me lo dieron como dato. ¿Cuánto era? Un metro. Y D2 lo acabo de averiguar yo. Entonces, si D era un metro y D2 es 0,75, me queda que D1 es 0,25 metros. Quiere decir que la resultante va a estar a 0,25 metros de D1, a 0,25 metros de F1, perdón, y a 0,75 metros de F2. ¿Correcto? Está bien en principio, ¿por qué? Porque me queda más cerca de F1, que es la más grande, de la misma forma que me quedó de forma analítica. Y de forma gráfica ambas coinciden. ¿De acuerdo? Bien. Si se marearon, les tengo una buena noticia. La mayoría de estos ejercicios, toda esta etapa de planteo, es muy similar. Es decir, no es que cada ejercicio de fuerzas paralelas van a tener que se van a encontrar con un mundo nuevo en esta resolución. Es muy similar hasta pasos avanzados. Casi les diría que lo único que cambia es el momento que le cargan los valores a la operación matemática. Toda la primera parte es muy similar. ¿De acuerdo? Y les hago otra aclaración. Esto también sirve para opuestas, pero debido a la modalidad con la que estamos trabajando, la versión de opuestas exige un poco más de complejidad y lo vamos a dejar un poquito más para adelante. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre este tipo de vectores paralelos por el momento. A ver si... Bien, y llegamos a vectores concurrentes y al igual que en los casos anteriores vamos a trabajar la resolución de los sistemas de vectores. Primero, ¿qué son vectores concurrentes? Son vectores que lo que comparten es el punto de origen. Vamos a señalizarlo. Lo que estamos compartiendo es el punto de origen, el punto de aplicación. No comparten ni dirección ni sentido. Bien, acá tenemos un caso de dos vectores concurrentes que están separados por el ángulo alfa. ¿Cómo podemos hacer la resolución de estos dos vectores? La resolución gráfica por el método del paralelogramo consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿sí? Que son concurrentes, comparten punto de aplicación. Lo que vamos a hacer de forma gráfica es trasladar la proyección. En este caso vamos a trasladar F2 de forma de colocar su punto de aplicación donde termina F1 con misma cantidad, ¿sí? Con mismo módulo y paralelo al original. De la misma manera vamos a trasladar la proyección de F1 poniendo su punto de aplicación donde termina F2 con mismo módulo y paralelo a F1. De esta forma va a quedar formado, ¿sí? Un paralelogramo y nuestra resultante va a estar dada por la diagonal que atraviesa el mismo, teniendo la resultante mismo punto de aplicación que la F1 y F2. Y se extiende hasta la intersección de ambas proyecciones, de F1 y F2. Ahora sigamos. También las fuerzas concurrentes pueden ser resueltas de manera analítica. Recordemos algo de trigonometría. Hay una relación trigonométrica para los rectángulos con un ángulo de 90 grados que decía que si elevamos su hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Esto es un cateto, el otro cateto, la suma de ellos elevado cada uno al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cómo nos va a servir esto para resolver de forma analítica, ¿sí? los sistemas de fuerzas concurrentes? Cabe aclarar
que en este caso nos va a servir exclusivamente para los casos de que sean rectángulos, ¿sí? Ángulos rectos. En el caso como en el ejemplo anterior que lo resolvimos por el paralelogramo, también se puede hacer de forma analítica, pero hay algunos conocimientos que verán más adelante en matemáticas que nos van a permitir abordarlos, que es el trabajar sobre las relaciones trigonométricas. Por el momento vamos a trabajar de forma analítica solo las de ángulo a 90 grados. Entonces veamos este caso. Tengo la fuerza 1 a 90 grados, la fuerza 2 a 0 grados. Quiero hallar su resultante. Su resultante acá está muy claro, ¿sí? Si yo lo hiciera por método de paralelogramo, esta F1 está trasladada acá y esta F2 está trasladada aquí, ¿sí? La intersección entre las dos proyecciones, mismo punto de aplicación, tengo la fuerza resultante azul, muy claro. Pero imaginemos que quiero no medirla para hallar su módulo, sino que deseo calcularlo. Entonces voy a partir de esta relación de Pitágoras y voy a decir que la fuerza resultante es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Por qué acá son sus catetos? Porque fíjense, F2 es un cateto ¿de qué? Del triángulo que se está formando entre la fuerza resultante, esta proyección y F2. ¿Y por qué me interesa este triángulo? Primero porque me permite aplicar Pitágoras y segundo porque si se fijan, esta proyección aquí, ¿sí? Esta F1' de alguna forma, es lo mismo que si trasladara esto hacia aquí. Bien, entonces mi hipotenusa va a coincidir con la fuerza resultante. En este triángulo rectángulo, la fuerza resultante está en el lugar de lo que estaría la hipotenusa, ¿sí? Y los otros dos lados, C y B, serían F2 y F1. Por eso me permite utilizar la relación de Pitágoras. Entonces tengo los dos catetos al cuadrado sumados. ¿Y de dónde sale esta raíz? Bien, ¿se acuerdan que la hipotenusa estaba elevada al cuadrado? Bien, yo necesito averiguar solo el valor de la fuerza resultante. Lo que voy a hacer es, podemos decirlo, es pasar ese cuadrado como raíz. No es exactamente lo que estamos haciendo, pero por ahora lo vamos a entender así. Entonces, si resuelvo primero este cuadrado, opero la suma, aplico la raíz y me dará el valor del módulo de la fuerza resultante. Ahora bien, acá faltan algunas cosas, como por ejemplo el ángulo que va a tener esa fuerza resultante. Bien, de la misma manera que les comenté antes, las relaciones trigonométricas la verán más adelante y son necesarias a la hora de querer resolver esos aspectos de los sistemas de fuerza. Bien, vamos a continuar. Vamos a trabajar esto de descomposición de vectores. ¿De qué se trata? En el caso anterior, nosotros podíamos tener dos fuerzas que se encontraran a 90 grados entre sí y hallábamos la resultante, es decir, una única fuerza que surgiera el mismo efecto sobre el cuerpo en el que están aplicados. Ahora podríamos decir que vamos a ver un caso que parecería inverso, pero no es tan así el asunto. Les comento. Imagínense que ustedes tienen el vector f, ¿sí? Tiene un módulo, tiene un punto de aplicación, tiene un sentido, y en este caso vemos que tiene un ángulo que forma con respecto al eje x. Nosotros vamos a intentar averiguar, ¿sí?, una descomposición, es decir, encontrar otros dos vectores, ¿sí?, que si hallara sus resultantes, volviera a mi vector original. En este caso, la descomposición se hace sobre el eje Y y sobre el eje X. ¿Sí? Si ustedes se fijan, que es como si hubieran resuelto este ejercicio por el método del paralelogramo, ¿sí? Esto parecería ser una FI' y esto una FX', pero no es el caso. Nosotros vamos a intentar hallar, ¿sí?, la componente de F sobre el eje X y la componente de F sobre el eje Y. Si ustedes lo quisieran pensar de alguna forma metafórica, imagínense que acá donde tengo el puntero hubiera una linterna
que alumbrara hacia el eje Y. Fi sería la sombra que generaría nuestro vector F. Si yo tuviera una linterna aquí, arriba, y alumbrara hacia abajo, Fx sería la sombra que generaría el vector F sobre el eje X, para que se den una idea del módulo. Quiere decir que si este vector tuviera un ángulo mayor y subiera, ¿sí?, Fi crecería y Fx se reduciría. Bien, ¿cómo se resuelve esto de forma analítica? Vamos a trabajarlo de forma bastante provisoria porque hay unos conocimientos y unos contenidos que vamos a ver si los están trabajando en matemática. Pero vamos a arriesgarnos, vamos a animarnos a hacerlo. Bien, ¿cómo se calcula este módulo? Vamos al grano que es, ¿cómo se calcula este módulo? Bien, ustedes ven acá que dice componente rectangular Fx, quiere decir cuánto vale este módulo. ¿Cómo lo calculo? Por ahora vamos a desestimar la explicación de esta primera ecuación de partida y vamos a ir directamente a la ecuación dada, ¿sí? Me dice que Fx, el módulo de Fx se calcula como el producto de F de cuánto vale ese vector por el coseno del ángulo, o sea, por este coseno, ¿sí? Ese resultado es el valor del módulo de la descomposición. Para calcular Fi es exactamente igual, ¿sí? Voy a hacer el cálculo de Fi como F, el valor de mi vector original, por el seno del ángulo. ¿Por qué desestimamos esto? No los quiero dejar con la intriga. Porque son relaciones trigonométricas que no tengo la certeza de que ya las hayan trabajado adecuadamente en matemática. ¿Sí? Entonces necesitamos que porten de esa herramienta. Si no aparece esa herramienta, por las condiciones en las que estamos, yo se los voy a, en las próximas actividades, lo voy a trabajar con ustedes, ¿sí? Hay un ejercicio que les pido la descomposición, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es el valor del ángulo y el valor del vector con el que están trabajando. Simplemente lo aplica. ¿Cómo se calcula esto? Si alguno tiene duda, se utiliza la calculadora científica. Si no la han trabajado todavía, bueno, podemos postergar este punto. Pero si no, los invito a indagar un poco en las redes y poder hallar la solución. Pero desde ya que no voy a pedirles algo que no han trabajado todavía. Pero quizás alguno pueda avanzar en este sentido. Bien, avanzamos. Bueno, llegamos a la última hoja y donde están planteadas las actividades a resolver. Son 4 ejercicios. El último ejercicio tiene que ver con esto que les acabo de mencionar. Es una descomposición de vectores. Quien pueda avanzar en esta línea, bienvenido, ¿sí? Bueno, antes que nada les voy a decir que la entrega se puede hacer o de manera digital, o sea, en un procesador de texto, pueden generar los gráficos, lo que les voy a pedir, o se puede hacer también en papel. Lo que les voy a pedir es sí que sea ordenada la entrega, no hace falta respetar el orden de los puntos, pero sí indicar el orden de los puntos, y que los gráficos sean hechos con herramientas para graficar, ¿sí? Con regla, con las herramientas que ustedes ya traen de dibujo. Otra cosa es, por favor, que sea, si la entrega es mediante foto, que por favor esté el nombre anotado en la hoja, ¿sí? Bien, veamos estos ejercicios. En el primero vamos a trabajar fuerzas colineales, ¿sí? Las primeras que vimos. Y nos dan 2 fuerzas y nos dicen que son de igual sentido. ¿Para dónde? Izquierda, derecha, es indistinto. El resultado va a ser igual para nuestro caso. Segundo punto. Graficar y hallar la resultante de 2 fuerzas paralelas de igual sentido. Igual sentido de paralelas, ¿hacia arriba o hacia abajo? Es indistinto. Tengo la fuerza 1 de 3 Newton, la fuerza 2 de 6 Newton. Y nos da otro dato, que la distancia del punto de aplicación de una y de la otra es de 7 centímetros. ¿Sí? Para recordar esto, vuelvan al video a la parte de fuerzas paralelas. ¿Qué es esta distancia? La distancia entre los puntos de aplicación de una y la otra. Esto hay que resolverlo gráficamente. ¿Se acuerdan cómo era? Grafico el sistema, la recta, los 2 vectores apuntando hacia el mismo lado, y hay unas proyecciones que tengo que hacer de un punto al otro, y ahí voy a encontrar un punto de aplicación. Y analíticamente hay un caso ahí desarrollado,
Si ustedes lo miran, van a poder guiarse y resolver este caso perfectamente. Tercero, graficar y hallar la resultante de un sistema de fuerzas concurrente cuyas fuerzas son F1, 4 newton a 0 grados. ¿Qué quiere decir 0 grados? Está sobre el eje X. F2, 6 newton a 90. Está sobre el eje Y. 90 grados es sobre el eje Y. Están a 90 grados una de la otra. Bien, tenemos que hallar el módulo de la resultante de forma analítica mediante Pitágoras. Vuelvo a la parte del video donde trabajamos fuerzas concurrentes y veo cómo hacía mediante Pitágoras para hallar el módulo de la resultante. Y puedo hallar gráficamente, también mediante la regla del paralelogramo. Es bastante sencillo en este caso porque están a 90 grados. Último punto. Descomponer el siguiente vector en sus componentes rectangulares, x, y. Última hoja que estuvimos trabajando hasta recién, un vector de 7 newton a 30 grados. ¿Qué componentes en x y en y tiene este vector? Bien, para el cálculo van a necesitar calculadora científica. Bien, algunas indicaciones más, aparte de que les dije sobre las condiciones de entrega, que recuerden que es el 11 de mayo, les voy a recordar que pueden enviarme los mails que necesiten para hacer las consultas, que sean consultas puntuales, ¿sí? Sobre tal ejercicio tengo tal duda, sobre tal ejercicio tengo tal otra duda, o llegué hasta acá, o esto no lo entiendo, o quiero saber si esto está bien. No tengo ningún inconveniente, como todos los mails que me han mandado hasta ahora saben que a lo máximo un día al otro se los voy a responder. Así que cualquier consulta no duden en enviarla. Y bueno, les deseo éxitos y nos estamos viendo pronto.